Bienvenidos a Confesiones Prohibidas, el lugar donde las historias más intensas, íntimas y sorprendentes salen a la luz. Aquí exploramos relatos que desafían lo cotidiano, secretos inconfesables y momentos que marcan la vida de quienes los viven. Si te gustan las historias llenas de pasión, misterio y emociones que no dejan indiferente, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y darle like si esta historia te atrapó. Únete a nuestra comunidad y sé parte de estas confesiones únicas. Porque a veces, lo más interesante sucede en lo prohibido. Nunca pensé que terminaría en esta situación. Esto es algo que parece sacado de una película, una de esas historias que siempre juzgas pensando que nunca podrías estar en un lugar así. Pero la vida a veces te sorprende, te pone en caminos que nunca imaginaste recorrer. Y aquí estoy, con esto dentro de mí, que ya no puedo guardar más. Todo comenzó de manera inocente, o eso me decía a mí misma. Mi suegro, Javier, siempre fue un hombre carismático, amable, de esos que saben escuchar y que parecen tener siempre la palabra justa para cualquier momento. Desde que conocí a su familia, siempre tuvimos una buena relación. Él era encantador, de esos que hacen que todo el mundo se sienta cómodo a su alrededor. Pero nunca lo vi de otra manera, al menos no hasta ese día. Era el cumpleaños de Diego, mi novio. Habíamos organizado una comida en casa, algo sencillo, solo para la familia más cercana. Entre preparar la comida y atender a los invitados, terminé en la cocina con Javier. Él estaba ayudándome a cortar algunas verduras mientras hablábamos. Al principio era una conversación trivial, música, anécdotas de su juventud, historias graciosas de cuando Diego era pequeño. Pero luego el tono cambió. Javier empezó a hablar de su vida, de los sacrificios que había hecho para mantener a su familia, de los sueños que dejó atrás para ser el hombre que todos necesitaban que fuera. Había algo en su voz, en la forma en que lo decía, que me conmovió profundamente. Sentí que, por primera vez, estaba viendo al verdadero Javier, no al hombre fuerte y seguro que todos conocían. Y entonces me miró. Fue una mirada diferente, intensa, como si en ese momento todo lo demás se desvaneciera. Sentí un nudo en el estómago. Fue solo un instante, pero algo cambió dentro de mí. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que era una tontería. Pero esa noche, después de que todos se fueron, no podía dejar de pensar en él, en esa mirada. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que estábamos en reuniones familiares, nuestras miradas se cruzaban más de lo normal. Había algo en el aire, algo que los demás no podían ver, pero que entre nosotros era casi palpable. No eran solo las miradas, nuestras conversaciones eran más largas, más personales. Había una tensión creciente que ambos sentíamos pero que ninguno mencionaba. Una tarde, todo cambió. Diego estaba trabajando y Javier vino a casa a dejar unas herramientas. Pensé que sería algo rápido, pero terminamos sentados en el sofá hablando. Al principio, era una conversación como cualquier otra, pero poco a poco, se volvió más profunda, más sincera. No sé cómo pasó, pero en un momento, Javier tomó mi mano. Sentí un escalofrío recorrerme. Nos quedamos en silencio, mirándonos, hasta que él se inclinó y me besó. Fue un beso desesperado, como si ambos hubiéramos estado esperando ese momento sin saberlo. No hubo palabras, solo ese instante en el que todo se desbordó. Después de eso, no pudimos detenernos. Los días siguientes fueron un torbellino. Aprovechábamos cualquier momento para vernos, para estar juntos aunque fuera por unos minutos. Siempre a escondidas, siempre con el miedo de ser descubiertos. Nuestra relación fue corta, apenas unas semanas, pero se sintió como si el mundo entero se detuviera cada vez que estábamos juntos. Había algo en su forma de mirarme, de tocarme, que me hacía sentir cosas que nunca había sentido antes. Con él, me sentía viva, deseada, comprendida. Cada vez que estábamos juntos, todo lo demás dejaba de importar. Nos encontramos en parques, en cafés alejados, incluso en mi casa cuando Diego no estaba. Había algo adictivo en esa relación, algo que no podía controlar. Pero la culpa estaba ahí, siempre presente. Cada vez que veía a Diego, me sentía como la peor persona del mundo. Intentaba justificarlo, decirme que esto no podía durar,
que era algo pasajero. Pero al mismo tiempo, no quería que terminara. Quería seguir sintiendo esa intensidad, esa conexión que nunca había experimentado antes. La última vez que nos vimos fue diferente. Nos encontramos en un lugar apartado, sabiendo que algo había cambiado. Javier me miró y me dijo que no podíamos seguir, que esto iba a destruir a la familia, que nunca podría mirarse al espejo si todo salía a la luz. Yo sabía que tenía razón, pero no quería escucharlo. Nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad, como si ninguno quisiera soltar al otro. Cuando se fue, sentí que me arrancaban una parte de mí. Desde entonces, todo volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Pero cada vez que lo veo, todo regresa, las miradas, los momentos, esa intensidad que compartimos. Esos recuerdos están ahí, como un secreto que ambos llevamos a cuestas, un tatuaje invisible que nunca se puede borrar. Sé que lo que hicimos estuvo mal, sé que si Diego alguna vez se entera, nunca podría perdonarme, y tampoco me lo merezco. Pero también sé que lo que sentí fue real, aunque estuviera prohibido. Por un breve momento, él fue mi mundo, y eso es algo que nunca voy a olvidar.